Buenas tardes, mi nombre es Milexis Marrufo y nosotros los vamos a hablar sobre el derecho eclesiástico. ¿Qué tipo de rama se considera el derecho eclesiástico dentro del ordenamiento jurídico del Estado? Cabe destacar que esta se considera así porque regula las manifestaciones sociales de la dimensión religiosa de la vida humana y por lo tanto se sitúa dentro del derecho público. Es un derecho de origen estatal, cuyas fuentes provienen de los órganos legisladores del Estado y se llama eclesiástico porque tiene por objeto aquellos materiales y fenómenos que provienen de la Iglesia Católica o de cualquier confesión religiosa. Se trata de una ciencia autónoma que se conforma por unas fuentes determinadas y también por unas normas que permiten construir una doctrina de la tutela del factor social religioso. Los presupuestos históricos para que aparezca el derecho eclesiástico del Estado se dan precisamente como una consecuencia de la aparición del Estado moderno, ya que el Estado se afirma a partir de las monarquías absolutas que refuerzan su poder en detrimento de la nobleza, de la jerarquía eclesiástica nacional y de la burguesía de las ciudades. Pero esta afirmación del real se hizo también frente a los papas, por un lado, discutiendo el papel y funciones que los papas desempeñaron en el orden político de la cristianidad medieval, o sea que eran los verdaderos señores medievales. Por otro lado, invadiendo en el ámbito de competencias las autoridades eclesiásticas en materias relativas al orden interno de la Iglesia. Históricamente se presenta en el Imperio Romano, en la caída de Constantinopla y durante los siglos XIV y XV el surgimiento del derecho público eclesiástico. Esta aborda que en el periodo va desde la muerte del emperador Marco Aurelio hasta la caída de Constantinopla, desde el año 180 hasta 1453. Todas las concepciones del mundo antiguo sobre las relaciones entre lo espiritual y lo temporal no son antecedentes ni tan siquiera remotos del derecho eclesiástico contemporáneo, porque en la antigüedad hubo un planteamiento exclusivo, que es el morismo, que era un planteamiento totalizador del individuo, es decir, el poder político absorbía todos los fenómenos religiosos, frente al morismo, que se situaba el dualismo como la comunidad de creyentes distinta de la sociedad civil. Esta se organiza con principios propios, con jerarquía propia y fines singulares. Estos son la predicación de la fe y la celebración de los ritos religiosos. El dualismo fue propugnado por el cristianismo, así los hombres son gobernadores de dos poderes, que sería la jerarquía eclesiástica, que son los competentes en asuntos espirituales, y el poder civil, que es ordenado a promover el bien temporal de la sociedad. El dualismo. Este se encuentra en la entrada de la historia occidental, en Roma, de gobernación morista, integró los cultos de los pueblos conquistadores en su propio culto y al servicio de su estructura política unitaria. La historia de Gibbon sobre la decadencia y ruina del Imperio Romano sigue siendo una obra de valor indiscutible, una inspiración para los historiadores y sobre todo una crítica brillante, sostenida y extraordinaria, perspicaz de la fragilidad de la condición humana. Ahora los dejo con mi hermano Alexander Marrufo, que les va a dar un breve análisis. Buenas tardes, profesora Adriana Molina. Mi nombre es Alexander Marrufo. Seguidamente de lo que dice mi compañera, lo que respecta a la exposición, a mí me tocó hablar sobre las diferencias y semejanzas que tiene el derecho público eclesiástico con otras ramas. El derecho eclesiástico es aquella rama del derecho estatal que trata las materias y fenómenos sociales de significación religiosa en cuanto tiene una percusión. Seguidamente tenemos que es un derecho de origen estatal cuyas fuentes provienen del Estado. El derecho eclesiástico, más que todo en la diferencia, es que el derecho público eclesiástico es aquella rama administrativa jurídica del Estado que regula las manifestaciones sociales de la religión. Ahora, las semejanzas que hay en el derecho público eclesiástico es que ambas tienen, y del Estado, es que ambas tienen finalidades sociales religiosas, es decir, la regulación de las actividades sociales de origen religioso de sus actividades. Otra de las semejanzas es que en esta se incluye, entre otras disposiciones, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho penal. Seguidamente en la exposición me tocó el punto en lo que respecta de cómo se concibe el derecho público eclesiástico en América Latina. En la etapa promulgada en América Latina hasta el proceso independentista iniciado hasta 1810 y tuvo todavía una residencia continental del Estado. En efecto, el movimiento emancipado dio inicio hacia 1810 y no ha llegado al derecho civil.
El derecho público eclesiástico es importante en nuestros días, ya que se refiere a cada día en las naciones y regula las manifestaciones sociales de la dimensión histórica de la vida humana, en la diferencia y semejanza del derecho público eclesiástico en lo que respecta al Estado y con las otras ramas. Bueno, profesora, esta es toda nuestra exposición. Muchas gracias.